Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a la secretaria de Turismo de Yucatán, que está de gira de trabajo allá en España, luego de haber participado en Fitur. Mitch, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Me da mucho gusto saludarte, como siempre, a ti y a todo tu auditorio. A mí también, Mitch. Y bueno, pues primero preguntarte porque el fin de semana, a propósito de Fitur, pues yo tuiteaba ahí un video en donde se ve pues una mujer que va ahí en la parte abierta al público en general y se ve vacío. Y bueno, pues tuvimos ahí un intercambio de ideas, pero quiero escuchar la óptica y sobre todo que nos cuentes cómo funciona una feria, que es la más importante en el sector turístico. Claro, Rodrigo, yo creo que es importante dejar en claro que Fitur es una de las ferias turísticas más importantes que hay en el mundo, que México lleva muchos años participando y que el hecho de que en esta ocasión, saliendo de esta crisis tan terrible que ha afectado al turismo, México haya tenido una participación tan activa, es una muy buena noticia. Y bueno, este tipo de videos desafortunadamente son bastante recurrentes. Cada año encontramos a alguien ahí esperando el momento oportuno para tomar la toma en donde se ve el stand no tan lleno y de algún modo desprestigiar el trabajo que sí se hizo. Me parece que es descontextualizado porque, bueno, al menos yo personalmente estuve todos los días de trabajo en la feria, pues con una agenda y una actividad bastante intensiva. Lo estuvieron otros destinos y creo que es importante también aprender a hablar de las buenas cosas porque es parte de la percepción que construimos de nuestro país y al final lo que queremos es que venga más turismo a México y que se hable bien de México. Ahora bien, ¿cómo funciona una feria? Normalmente una feria turística se compone de dos etapas. La primera etapa, que es la de las citas de negocio, que ocurren entre miembros del sector turístico, es decir, destinos turísticos llevando a cabo citas de negocio con agencias mayoristas, aerolíneas, con otros destinos, y en esos días la feria no está abierta al público y se llevan a cabo, como te digo, citas de negocio. En el caso nuestro, Yucatán, tuvimos más de 90 citas durante 3 días de forma muy intensiva, con lo cual puedo asegurarte que estuvimos desde el primer momento que abrió sus puertas la feria hasta el momento en el que cerraron sus puertas. Sin embargo, en algunas ferias Ujú. se ha practicado últimamente el abrir 1 o 2 días posterior a estas citas de negocio al público en general. Y ahí es donde algunos destinos deciden continuar para repartir souvenirs y folletos y otros deciden no hacerlo de acuerdo a estrategias mercadológicas. Desconozco en el caso de México cuál haya sido la estrategia. En el caso de Yucatán yo te puedo platicar que evaluamos por cuestiones de pandemia, de Omicron, incluso presupuestales, ver el costo-beneficio de llevar a cabo activaciones, y nosotros continuamos por una gira que ha sido bastante fructífera en Valladolid, con quien estaremos celebrando un hermanamiento, y en la provincia de Galicia, que nos están acompañando mucho en la construcción del Camino Maya, un producto de senderismo muy interesante. Claro. Bueno, ahí nada más decir que lo que me decían ahí algunos operadores turísticos es que en el pasado, dado que sí podían asistir porque los precios eran distintos a propuesto del CPTM, que sí existía, pues finalmente eso generaba que ellos se quedaban en la parte abierta al público y había algunas activaciones de parte del gobierno federal en términos de mariachis, bocadillos, etcétera, que es lo que veíamos ahí en algunos de los pabellones de otros países, Argentina, Brasil, que finalmente son competidores. Pero bueno, más allá de ello, Mitch, preguntarte cómo ha sido en términos de COVID la actividad turística y cómo se vivió Fitur desde esa óptica, porque evidentemente sí estamos en tiempos atípicos y ahí México también ha tenido tendencias atípicas. ¿Qué decir de la parte de Fitur en Omicron y sobre todo qué ha ocurrido con México en esa parte? Mira, yo creo que vivimos tiempos completamente atípicos en todos los aspectos, no solamente pandémicos, sino también presupuestales y también en cuanto a tendencias. Te puedo decir que ha sido muy, muy valiente el hecho de que Fitur se ha mantenido. En realidad no ha habido un solo año durante la pandemia que Fitur cancele su edición. El año pasado ocurrió con varias medidas sanitarias durante el mes de mayo. Eso fue el único cambio que tuvieron. Este año regresamos con la duda de muchas personas, incluso yo creo que eso frenó a varios países de llevar a cabo el tipo de activaciones que acabas de mencionar, porque nunca hubo una certeza de cuántas personas asistirían del público a una feria en medio de una ola tan contagiosa como ha sido el Omicron. Pero bueno, finalmente se llevó a cabo y creo que en la parte de las citas de negocio fue una feria sumamente exitosa y encontramos la tendencia a nivel mundial del turismo que está reactivando con una fuerza brutal. En verdad, la gente está ávida de viajar y de hacerlo de acuerdo a las mejores tendencias. En ese sentido, creo que Yucatán ha sido muy competitivo por sus estándares de bioseguridad, por la diversidad de la oferta turística y por la infraestructura que cada vez es mayor en Yucatán.
Y eso te quiero preguntar, ¿qué apetito detectas de Europa y, bueno, en general en una feria como Fitur, en donde converge prácticamente todo el mundo, como ya lo mencionas, de un destino como el que tú encabezas? Perdón, Rodrigo, te escucho un poco cortado. No sé si pudiera repetirme la pregunta, por favor. Ah, claro. No, que a propósito de tu gira de trabajo allá en España, ¿qué apetito detectas por un destino como Yucatán del mundo? ¿Cuál es la retroalimentación que estás experimentando? Mira, algo que encontramos con mucho gusto es que a diferencia de otros años en donde hemos venido a hablar de Yucatán, a partir de que fuimos sede del Tianguis Turístico hace 2 meses, encontramos un mucho mayor conocimiento de los operadores europeos, no solamente españoles, pero de distintos mercados europeos, por Yucatán. Hay un enorme apetito por este destino que es milenario, que ofrece experiencias auténticas en espacios abiertos para diversos segmentos y que sobre todo se ha caracterizado por ser un destino con altos estándares de seguridad sanitaria. Claro. Y en ese, ¿qué toca ayer? Bueno, ya nos decías que están hermanando con Valladolid, pues ahí hay ciudades homónimas. ¿Qué sigue todavía en lo que estás haciendo allá en España? Bueno, nosotros ya terminamos esta gira, han sido 6 días. Es, eh, Estamos teniendo en la comunicación con Michelle Friedman, la secretaria de Turismo de Yucatán, que está allá en España y como siempre las telecomunicaciones internacionales pueden resultar complicadas, así que estamos a la espera de volver a enlazar a Michelle Friedman, que estuvo allá en Fitur y que pues yo que la sigo en sus redes sociales ha estado muy activa en estos 6 días de trabajo que ya nos dice. Y Mitch, nos decías que ya concluye entonces estos 6 días de trabajo de la promoción que has hecho y el trabajo en función de impulsar el turismo en Yucatán. Así es, Rodrigo. Primero tuvimos los días de trabajo en Fitur, bastante intensivos, como te decía, con más de 90 citas de trabajo, con varios convenios y alianzas. Posteriormente, la carta de intención con el municipio de Valladolid, que es homónimo a Valladolid, Yucatán, con quienes estrecharemos una estrategia de colaboración mutua y de promoción conjunta muy, muy interesante. Y finalmente, 2 días que estuvimos aquí con la Xunta de Galicia, recorriendo algunos aspectos del Camino de Santiago Compostela, que es un producto turístico emblemático y ejemplar para el mundo entero y que nos está ayudando fuertemente a entender cómo construir con mejor infraestructura y con un mejor concepto sostenible el producto del Camino Maya que lanzamos hace dos meses. Claro, interesantísimo. ¿Qué dirías tú que tiene España, además de mucha infraestructura, pero pues es realmente un campeón, igual que México, pero las cifras de España nos superan y siempre me ha hecho pensar el potencial que tiene México en materia turística? Evidentemente la situación geográfica, siendo el país al que va Europa del Norte en diciembre, durante el invierno, pues es una situación, lo mismo que en Norteamérica, que viene a México en la etapa de invierno. Eh, ¿Qué tiene el turismo español que México podría replicar o por lo menos adaptar? Un poco como lo que mencionas del Camino de Santiago. Yo creo que España lo ha sabido hacer maravillosamente bien en cuestión de turismo. No perdamos de vista que por muchos años se han mantenido entre las primeras dos posiciones, tanto en captación de turismo como en captación de divisas, que son dos indicadores muy, muy importantes en nuestra industria. Es decir, no solo que llegue mucha gente, sino que deje una derrama económica que eche a andar la actividad de distintas ramas industriales de nuestro país. Y bueno, yo creo que hay muchos casos de éxito. Lo que estoy viendo aquí en Galicia es realmente pues inspirador, cómo han hecho un trabajo de turismo sostenible que beneficia transversalmente a varias actividades, pero también a varias comunidades. Creo que la parte del turismo gastronómico han sido pues unos maestros, todo el asunto de las denominaciones de origen, el poder implementar, insisto, prácticas sostenibles de consumo de producto local dentro de España. Tiene una conectividad cada vez más completa, productos innovadores y bueno, creo que hay mucho que aprender España, además de que es uno de los principales mercados europeos para México y puntualmente uno de los top 5 de Yucatán. Qué interesante. Y bueno, pues ojalá que se vaya ampliando la relación y sobre todo pues que más españoles y europeos
vayan a Yucatán y por supuesto más mexicanos. Mitch, pues como siempre un gusto platicar contigo, espero que lo hagamos más ampliamente, ahora la comunicación es un poco complicada, pero te mando un gran abrazo y bueno, pues muy atentos a lo que va ocurriendo en materia de turismo allá en Yucatán. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te mando un muy fuerte abrazo y pues sigamos impulsando la promoción turística de México en el mundo. Creo que todos lo necesitamos y a todos nos beneficia. Sin duda, así es. Ahí escuchamos a Michelle Friedman, la secretaria de Turismo de Yucatán.